Placer saludarles, estimados hermanos, amigos, señales antes del fin y su pastor Enrique Pocasangre una vez más con un video muy importante. Hoy quiero hablarles sobre lo que es la crisis y la gran catástrofe alimentaria que ya se cierne en el mundo. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ver primero la realidad que el mundo vive hoy en la actualidad. Ya sin duda hay hambre en el mundo y ya dice el secretario general de la ONU, Javier Antonio Gutiérrez, que hay más de 1.600 millones de personas ya en este planeta en camino a padecer una hambruna mundial. Tanto la revista El Economy como el Fondo Monetario Internacional, el Foro Mundial Económico también está diciendo muchas cosas que viene una catástrofe. La revista El Economy dice, se acabó. La catástrofe alimentaria que se avecina será de carácter apocalíptico. Y hay muchos medios que están anunciando lo terrible que viene para este mundo. Se acabó la fiesta, dicen otras portadas. Crisis alimentaria en este mundo. Eso es interesantísimo comprender porque dicen otros, riesgo de una crisis alimentaria global. Dicen algunos expertos que hay más de 5 países que podrían padecer una hambruna sin precedentes y dicen otros, una hambruna bíblica. El Programa Mundial de Alimentos dice, seguridad alimentaria mundial está en una crisis. Cadenas de suministros están colapsando en Ucrania, dicen otras portadas. Es muy importante entender que dicen que se viene una catástrofe alimentaria. Hay más de 1.600 millones de personas en el mundo que están padeciendo hambre. Tanto la ONU teme que se avecine una crisis alimentaria sin precedentes a nivel global. La guerra, dicen algunos expertos, ha agravado el hambre en los países más pobres, dice la ONU. El titular de la ONU recuerda que los precios de los alimentos están alcanzando máximos históricos. Los alimentos se han ido arriba porque dicen ellos que la guerra de Ucrania junto a las demás crisis amenazan con desencadenar una ola de hambre y miseria sin precedente, dejando a su paso el caos social y económico de lo que ningún país puede escapar, dijo el secretario general de la ONU. Por eso es que están diciendo 3 expertos mundiales en alimentación describen la crisis alimentaria de catástrofe que la actual pandemia podría desencadenar, dicen los expertos de las Naciones Unidas. Otros dicen también, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la entrada de ayuda humanitaria de 6 meses más para los países que están en crisis. Se espera que más de 130 países anuncien sus compromisos nacionales con la cumbre sobre los sistemas alimenticios, está pidiendo la ONU. Estos hermanos están anunciando que algo grande viene y eso es lo que la ONU está tratando, según ellos, de buscar maneras de cómo paliar esta terrible hambruna que ya se cierne en el planeta Tierra. Sin embargo, paréceme ver que como que los esfuerzos están siendo en vano. La población mundial, dicen expertos, que llegará a 8.000 millones de personas hoy en este año 2022. Esto agravará más la situación, crisis climática, la pandemia y los conflictos colocan en riesgo los objetivos de desarrollo sostenible, está diciendo la ONU. Y también la ONU está afirmando que viene una recesión global, producto de todas estas cuestiones que se están dando a nivel planetario. Hay una recesión mundial que ya se cierne, que va, dicen ellos, va a afectar a todo el planeta Tierra. Sabes que ya, dicen los expertos, cerca de 24.000 seres humanos mueren cada día de hambre en el mundo y las noticias no lo están diciendo. Esto es alarmante, 24.000 personas mueren de hambre cada día y otros por causas relacionadas a ella. Y un 75% de estas muertes, la mayoría son niños. 1 de cada 9 personas en el mundo está subalimentada en la actualidad. Esto equivale a 1.600 millones de personas en el mundo, según los datos de la ONU a través del Banco Mundial. La pandemia y la guerra profundizó la crisis en los sectores más desprotegidos, dicen los expertos. Por eso es que algunos están diciendo que este sistema ya colapsó. La crisis alimentaria que viene en camino es algo terrible que va a agudizarse cada vez más hasta el punto de llamarse barbarie. Se va a catalogar como una crisis de una dimensión de barbarie terrible donde muchas personas van a morir según los expertos. Entre enero y abril de este año 2022
casi el 90% de los mercados y las economías experimentaron una inflación de precios de los alimentos superiores al 5% y muchos experimentaron una inflación de 2 dígitos, están diciendo los expertos. El 70% de los países, la inflación de los precios de los alimentos superó la inflación general y siguen en aumento cada día más. El mundo se encamina al colapso alimenticio y financiero, donde millones de personas morirán de hambre por la falta de empleo y por ende de su alimentación básica para vivir. Nos encaminamos a un mundo sin nada. Recientemente, en reunión del Foro Económico Mundial, dice que para el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. ¡Qué ironía más loca! Nos están vendiendo. ¿Creen ustedes que esto es posible? Sin nada, ¿cómo el mundo va a ser feliz? Hay enormes colas ya de personas en diferentes países del mundo para comprar alimentos, aún ya en Europa. Imaginémonos en África cómo estará la situación. En Sudamérica también ya hay situaciones bien terribles de mucha gente que está buscando alimentos. Hay una situación terrible que ya se vislumbra en este planeta. Ahora, ¿cuáles son las amenazas de esta crisis? Son muy fuertes, estimados hermanos. Millones en la calle sin trabajo. La peor crisis de empleo ya se está vislumbrando en este planeta Tierra. Se espera que el desempleo post-COVID afecte a más de 250 millones de personas, están diciendo ya los expertos. En el segundo trimestre del año, más de 6 millones de peruanos solamente en Sudamérica, solamente en el país de Perú, perdieron el empleo. La inflación de Colombia también se ha ido un 10,21% solamente en el mes de julio, para que usted vea, según los informes de los expertos, que la pandemia del COVID no solamente es una crisis de salud, también es una crisis humana y de empleo que tendrá manifestaciones duraderas para las economías de todo el planeta Tierra, están señalando ellos. La hambruna también amenaza con matar a una persona cada 48 segundos en el Cuerno de África, según lo está diciendo la ONU. Un informe denuncia la inanición mundial entre una crisis alimentaria en Kenia, Etiopía y Somalia, agravado por el impacto del precio de los alimentos. Más de 260,000 personas murieron de hambre en Somalia en el año 2011 y el mundo cerró los ojos, aunque siendo anunciada esta pandemia desde tiempo antes. 130,000 eran niños menores de 5 años. Esta tragedia, la comunidad internacional profirió el nunca más y hoy mismo dicen ellos, los expertos, que calculan que tanto el hambre en Somalia, en Kenia, Etiopía podría estar cobrándose ya una vida cada 48 segundos ante la inanición que hay por causa de no tener alimentación. Qué terrible lo que está sucediendo hoy en este mundo. Y los gobiernos no hacen nada porque no pueden, porque todo esto parece ver que es como un plan. El Banco Mundial alerta, la recesión mundial parece inevitable por la escalada de los precios de los alimentos que se han disparado totalmente. La idea de los precios de la energía pueden duplicar es suficiente para desencadenar una recesión por sí sola, están diciendo ellos, solamente incrementando lo que es la energía eléctrica. Pero de ahí también van los alimentos, los precios del crudo. Todito esto está ayudando para que la crisis cada día se genere más complicada, se haga más difícil a nivel mundial esta crisis que ya se cierne en el planeta Tierra. Y el Programa Mundial de Alimentación de la ONU está diciendo claramente que la guerra de Rusia contra Ucrania ha recrudecido el hambre en el mundo. El mundo depende de los suministros de trigo de Rusia y el aceite de girasol de Ucrania y han tenido graves consecuencias a la asistencia alimentaria en países como Yemen, Etiopía, Afganistán y Siria y otros países más que el Programa Mundial de Alimentación atiende. Por causa de la guerra, dicen ellos, que esto se ha estado agravando cada vez más. El aumento de precios de los combustibles por la guerra también complica la logística del programa, afirma, y tienen camiones cargados con comida parados en el norte de Etiopía que no pueden llegar a las poblaciones hambrientas por causa de combustible. El PMA también afirma que hay más de
3.5 millones de toneladas de trigo y 16 millones de toneladas de maíz estancadas, congeladas entre Rusia y Ucrania, debido al cierre de los puertos que ya están totalmente estancados, totalmente las embarcaciones, y no pueden salir de ahí. Allí, lo que es en el Mar Negro, Rusia ha bloqueado todos los puertos para que la alimentación no llegue a donde tiene que llegar. Y esto dicen ellos, que están diciendo que esto va a agravar, aunque el Programa Mundial para la Alimentación de la ONU, dicen ellos que ya lo había advertido, que este año 2022, pese a que el programa ya lo había anunciado no solo en una ocasión, dicen ellos que este sería un año catastrófico en cuanto a la alimentación se refiere, porque ya hay, dicen ellos, más de 44 millones de personas al borde de la hambruna en 38 países a los cuales ellos han estado atendiendo recientemente. Terrible todo esto, pero esa es la verdad que el mundo hoy vive hoy en la actualidad. Eso es algo fuerte, fuerte lo que se está vislumbrando ya, estimados hermanos. El régimen de Irán ha subido drásticamente los precios de los alimentos, y no solamente Irán, también en Sudamérica, también en América, también en Europa. Todos los precios de los comestibles se han ido arriba por muchas causas, se están disparando totalmente. Ya la gente está viéndose en apuros para poder lo que es adquirir siquiera una pequeña ración. Es terrible lo que está viendo. ¿Por qué? Porque tanto como Rusia y otras naciones en el mundo que han bloqueado su alimentación ya, Rusia bloquea el comercio marítimo en los puertos de Ucrania y atacó la cadena mundial de suministros. Eso es algo terrible lo que el mundo está viviendo. Hay una crisis mundial que se está ciñendo ante nuestros propios ojos hoy en día. En la actualidad vemos algo muy terrible que nos está agobiando todo. Y en vista de toda esta situación del bloqueo comercial, del bloqueo de la alimentación, la ONU pide al G7, al grupo de los 7, a las 7 potencias más industrializadas del mundo, que eviten el desabastecimiento de alimentos, es decir, que sigan abasteciendo como siempre lo han estado haciendo. Al analizar la cumbre del G20, los países de más potencias como Alemania, los líderes de las economías más grandes del mundo, pidieron a las naciones y empresas que eviten el almacenamiento excesivo de alimentos para evitar la escasez. Esto lo dijeron el 28 de junio de este año 2022. Todo esto, estimados hermanos, apunta a que recordemos uno de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU. Mire qué ironía. El objetivo 1 de la Agenda del Desarrollo Sostenible de la ONU dice fin a la pobreza, y el objetivo 2 dice hambre cero. Pero qué chistoso esto, que ellos esto lo crearon en el año 2015. La ONU, con más de 130 países, acordaron establecer estos 17 objetivos para acabar con la pobreza y acabar con el hambre. Pero hoy el mundo no está viviendo una hambre terrible. Hoy el mundo no está experimentando una tormenta de alimentos. Qué irónico esto, ¿no parece? ¿No les parece a ustedes que esto es algo raro? Que dicen una cosa y se hace otra. Entonces la ONU, mentira nos está dando a todos. Tenemos que comprender esta situación, estimados hermanos. Y hoy quiero tocarles algo, lo que dice el Foro Económico Mundial. Recientemente, en una reunión de Davos, hoy, en este año 2022, dijo sobre la economía: la guerra ha sido un gran revés para la recuperación de la pandemia del COVID-19. Pero están diciendo que el mundo se ha enfrentado a crisis impensables tras crisis impensables, y dicen ellos que seguimos siendo resilientes. Es cierto, el mundo siempre se ha venido levantando, pero no sabemos qué es lo que a través de esta crisis el mundo puede enfrentar. No sabemos qué es lo que el mundo va a enfrentar con esta crisis, porque tenemos que entender una cosa: la profecía bíblica se está cumpliendo. Estamos en camino de una transformación global para establecer un nuevo sistema de orden mundial, donde habrá una sola moneda, donde habrá una sola religión, donde habrá un solo sistema de gobierno, donde habrá una cabeza que va a gobernar el planeta Tierra. Y a eso nos encaminamos. A eso nos encaminamos. El producto de la pandemia que crearon desde el año 2019 tenía como fin terminar con una hambruna mundial. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Por eso el Foro Económico Mundial dice que hay dos crisis, la alimentaria y la energética. El mismo Foro Económico Mundial lo está diciendo ya, estimados hermanos.
No tenemos que perder de vista las noticias que nos están llegando a través de estas instituciones que, entre comillas, están supuestamente creadas para velar por la alimentación de la humanidad y el bienestar de la familia, pero cosa que en la realidad no lo estamos viendo. Ahora, ¿será todo esto un plan de la élite? Si la revista del Economist ya lo había anunciado desde hace tiempo. La portada del Economista en el mes de junio sacó una portada donde unas 3 espigas de trigo están figuradas, en vez de grano tienen calaveras. ¿Qué está diciendo? Que viene una crisis alimentaria. Las calaveras están sustituyendo los granos de espigas de trigo, una imagen en relación a los impactos de la guerra en Ucrania sobre el sistema mundial de alimentos. Así titula la prensa internacional el desastre alimentario que se avecina, The Economist, la revista del Economist. Y dicen ellos, la próxima catástrofe alimentaria, la próxima catástrofe, porque quiero decirles algo, estimados hermanos, esta crisis alimentaria apenas se está cirniendo. Por eso yo decía, se cierne ya en el mundo. Pero lo que viene en camino es lo más grave, eso es lo más lamentable. Lo que viene es lo más duro, porque todavía no se ha arreciado lo que es lo fuerte de esta pandemia que viene. Por eso ellos están diciendo, el mundo por delante ya no será igual. La misma revista El Economist está diciendo, el mundo por delante ya no será igual como era hace algunos años, y eso tenemos que entenderlo. Otra portada de la revista El Economist dice, Putin ha protagonizado varios números de la revista británica. El 16 de diciembre del año 2006 amenazaba con un surtidor de gasolina y significa no te metas con Rusia. Y esto ya lo estaban anunciando ellos, lo que Rusia iba a hacer. Otra portada del Economist dice, mundo al borde. Y esta la publicaron en el año 2008, para que usted vea desde cuándo nos vienen diciendo que algo grande iba a venir en este tiempo. Y hoy lo estamos viendo. Y por eso es que hoy la revista El Economist literalmente, enfáticamente dice, el mundo está al borde de una catástrofe alimentaria. Y ojo con esto, entendamos bien la frase, dicen ellos, está al borde de una catástrofe alimentaria. Ellos no dicen va a venir, ellos no dicen se puede dar, no, ellos están asegurando ya. ¿Por qué? Porque aquí nos deja claro que hay un plan de la élite, hay manos peludas impulsadas por el mismo diablo que están manipulando todo el sistema mundial a fin de llegar a preparar todo el sistema para la aparición del líder que será el que va a gobernar a este mundo en los últimos 7 años de esta dispensación mundial, según nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, versículo 27. Eso tenemos que entender, estimados hermanos. Estamos viviendo en los pies de la estatua del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Daniel escribió el sueño de Nabucodonosor, vio una enorme estatua que es la sucesión de todos los imperios que iban a gobernar este planeta, y hoy estamos viviendo en el último imperio que se está confabulando, que son los pies, donde se están mezclando unas alianzas con otras, porque hoy si a esto le agregamos los BRICS que se están formando, que son las potencias más grandes para hacerle frente a esta situación que se vive en el mundo, eso nos da a entender que hay alianzas entre naciones de las más poderosas y a los pequeños los están dejando de lado. Por eso esta crisis es algo terrible lo que se avecina para este mundo. La revista El Economist alertó que centenares de millones de personas podrían morir de hambre debido al mortal combo del conflicto bélico, la sequía, la escasez de fertilizantes, el bloqueo marítimo de los alimentos y las restricciones comerciales que se han impuesto por causa de la guerra. Se necesita el mundo para alimentar el mundo, y la manera en que se hace es a través del comercio, dice una crónica con reportes de varios países, y precisa, según algunas estimaciones, 4/5 partes de la población global vive en países que son importadores netos de alimentos. Más del 20% de las calorías del mundo y más del 18% del grano cruza al menos una frontera desde la cosecha hasta el plato de comida, señalan los expertos. Y Antonio Guterres, quien hace unos días advirtió sobre el fantasma de una escasez global de alimentos que podría
durar varios años. Ojo con esto, ya lo están diciendo, que esta pandemia no va a ser así de estos meses. Algunos creen que esta crisis ya va a pasar. No, apenas está cirniéndose, apenas está comenzando. Esto no ha comenzado en su propio apogeo hasta el momento. Apenas se está cirniendo y ya lo están diciendo. El alto costo de los alimentos de primera necesidad ya ha hecho que se dispare de 440 millones a 1.600 millones de personas en el mundo que no tienen garantizada su alimentación básica. Esto es solo para tener una idea. Eso es lo que está diciendo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y Rusia es el que más exporta el 28% de trigo, el 29% de la cebada y el 15% de maíz y el 75% del aceite girasol, que es el que se exporta a nivel planetario. Por eso tenemos que entender esto. Millones de personas caerán en una extrema pobreza y eso es lo que el mundo tiene que entender. Hacia eso el mundo se encamina. Millones de personas van a caer en extrema pobreza. La revista El Economist sigue diciendo que centenares de millones de personas podrían morir de hambre debido al mortal combo de conflicto bélico, sequía, escasez, fertilizante, bloqueo marítimo y las restricciones comerciales. La misma revista del Economist lo está diciendo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en solo esta fuente de información, la revista El Economist? Porque la revista El Economist, estimados hermanos y amigos, si usted no tiene conocimiento, es de la élite global. Ellos son los dueños, principalmente la familia Rockefeller, son los dueños de la revista El Economist, donde se están anticipando los acontecimientos que la misma élite ya tiene planeado que van a llevar a cabo conforme el tiempo va pasando. Y hoy estamos viendo ya totalmente esto es una realidad, ya está en camino. En vista de esta situación, Alemania destinará, dicen ellos, 430 millones de euros para evitar hambruna mundial a causa de la crisis en Ucrania, dicen los expertos, y lo dijeron esto en el Foro Económico Mundial. Lo dijeron en el grupo de del G7, también lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores. Y está acusando, ellos acusan a Rusia, pero todo esto es un plan, lo más seguro. Por eso es que nadie lo puede parar, porque es un plan de los dueños de la plata, de los dueños del sistema global. Los que salen en televisión solamente son los títeres de ellos y están anunciando cosas que van a suceder porque la élite es la que rige y da los lineamientos a todas estas instituciones no gubernamentales que se han creado, como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, para que la gente no se dé ni cuenta quiénes son los que están dominando lo que es el planeta Tierra. Ahora, esto, estimados hermanos, nos hace entender una cosa: el mundo ya cayó en las garras de las vacas flacas, tal como sucedió en Egipto hace mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, en la tierra de Gosén. Hubo una hambruna terrible de 7 años, tal como la palabra de Dios lo señala en el Génesis capítulo 41, versículo 17 al 24. Allí encontramos el sueño que el faraón tuvo en aquel entonces. Voy a leerle literalmente Génesis capítulo 41, versículo 17 al 24. Dice así: entonces faraón dijo a José: en mi sueño yo me parecía que estaba a la orilla del río, y del río subían 7 vacas gruesas y hermosas que padecían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no le he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la vaca flaca era aún mala, como al principio. Y yo desperté, dice Faraón, dice el versículo 22, vi también soñado que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Ese es el sueño que tuvo el rey de Egipto, el faraón en aquel entonces. Pero había una persona ahí de los israelitas
que había sido vendido por sus mismos hermanos, llamado José, estaba en la cárcel por causa de un acontecimiento que se había dado allí, pero entonces le llegaron los oídos, los rumores al faraón, le dijeron: en la cárcel hay un joven que interpreta los sueños. Y él, viéndose en angustia por ese sueño que él había tenido, mandan a llamar a José. Y en el capítulo 41 del mismo Génesis, versículo 25 al 32, vemos que José le interpreta el sueño al faraón. Y él le dice en el versículo 26: las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Dios se lo mostró a este rey. Imagínese usted, para ser un rey impío, pero Dios le mostró qué es lo que venía para el mundo en aquel entonces, para el país de Egipto, que era la potencia mundial, el imperio mundial que gobernaba el planeta Tierra. Hoy lo es a través de la ONU, Estados Unidos, que está gobernando el mundo. Y ellos mismos nos están diciendo ya que viene una catástrofe alimentaria para este planeta. No que Dios se los haya mostrado, pero son los planes de la élite que como fin lleva cumplir la palabra de Dios, que anuncia una hambruna mundial en los días de la gran tribulación, llamado lo que es la hambruna del Apocalipsis, que será fomentada por el jinete del caballo negro, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora le dice José en el versículo 29: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambruna, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Esto ya sucedió, estimados hermanos, sucedió en Egipto, pero allí Dios hizo algo para ayudar lo que es a la nación de Egipto, que confió en lo que Dios había dicho a través del siervo. Hoy a los siervos de Dios ya nadie nos oye. Estamos anunciando qué es lo que se debe de hacer, nadie nos pone atención. Ahora el mundo mejor le pone atención al diablo, a los que están, a los emisarios de Satanás, a los ángeles de luz que el diablo tiene en esta tierra. Aparentemente ángeles de luz se presentan como personas que quieren ayudar, pero no es así. Son planes del mismo diablo, que como fin tiene destruir a toda la humanidad. Terrible todo lo que se está viendo, pero esa es una realidad. Ahora, en vista de toda esta situación caótica que el mundo está enfrentando y que lo peor está por venir, ¿qué dice la Biblia sobre las hambres? El jinete del caballo negro del Apocalipsis nos puede ayudar entonces. Veamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oía una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando se abre el tercer sello, aparecerá el jinete del caballo negro, que traerá miseria como nunca el mundo la ha vivido. Millones morirán de hambre. Es el juicio de Dios que verterá sobre este mundo entero, y nadie escapará. Ahora, este es el hambre apocalíptica de la cual la Biblia dice que vendrá, pero que ya muchos están diciendo que esta hambre que ya se cierne en el mundo será de carácter apocalíptica. En el versículo Juan dice: miré aquí un caballo negro. El caballo negro aquí es una representación clara de la ruina mundial de todos los alimentos. El segundo jinete, no nos olvidemos, el segundo sello es el jinete de la guerra, porque viene un caballo rojo. Este fomentará una guerra mundial en los días cuando el anticristo esté gobernando este mundo. Después que la iglesia se haya ido al cielo, aparecerá el anticristo que tomará las riendas de este mundo, y eso lo significa el caballo blanco con su jinete que trae un arco, viene en son de paz, y luego el jinete de la guerra, el caballo rojo, y luego este jinete, tercer sello del Apocalipsis, que trae una balanza en la mano y su color es negro. Ahora, este jinete, el tercer jinete del Apocalipsis, se refiere a una gran hambruna que tendrá lugar probablemente como resultado de las guerras producidas por el segundo jinete del caballo rojo. Este caballo negro es una representación clara de la ruina que se viene sobre los alimentos en ese tiempo y que ya prácticamente estamos viendo. Simboliza la crisis mundial del sustento diario básico para la supervivencia de la humanidad.
Viene una hambruna que no se compara con todas las hambres que el mundo ha vivido cuando este jinete entre en escena. Este jinete saboteará la economía global y se apoderará de todo lo comestible a fin de reaccionar todos los alimentos de la canasta básica. Allá lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 en adelante, que hacía que a todos, pequeños, grandes, libres y pobres, se les pusiese una marca para que nadie pudiera comprar ni vender, sino tuviese la marca de la bestia. Eso nos vamos encaminando ya. Van a comenzar a racionar los alimentos. Es el desastre alimenticio que se avecina para el planeta, donde millones de personas morirán de hambre. Eso significa el caballo negro. Es un desastre alimenticio que se avecina. Viene una catástrofe alimentaria sin precedentes para el mundo, especialmente para los países más pobres, que se verán en una situación de pandemia de muerte por inanición. En el contexto profético y literario del Apocalipsis, el color negro de este caballo y su jinete es símbolo claro de la hambruna y la terrible calamidad que viene y que llevará a muchos que van a morir de hambre en aquel entonces, a través de las perniciosas saetas del hambre que Dios va a desatar sobre este mundo, van a morir por inanición. Qué terrible, y como esto es parte de los juicios de Dios en los días de la gran tribulación, será terrible. Ahora, esto es profético también. Ya Ezequiel 5, 16 y 17 ya nos lo había dicho. Dice Dios: cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan, dice Dios. Enviaré pues sobre vosotros hambre, está diciendo el Señor. Y efectivamente el color negro simboliza toda la fuerza tenebrosa del mal y todos los fenómenos que causan hambruna en este planeta Tierra, y que ya hoy lo estamos viendo. Hermanos y amigos, una cosa les sabré decir, sin lugar a dudas: si usted no entiende hoy el Apocalipsis, nunca más lo va a entender, porque los acontecimientos que estamos viendo nos dan a entender exactamente que es el cumplimiento ya previo lo que va a ser lo que es el Apocalipsis en su propio apogeo. No es que estemos viviendo los días del Apocalipsis todavía, pero sí ya estamos viendo de cómo serán esos eventos de carácter apocalíptico que la palabra de Dios nos señala. Eso es bien importante entender. Estimados hermanos, la Biblia afirma que esto ya ocurrió en el libro de Lamentaciones 4:8, dice la palabra de Dios. 4, versículo 8 y 9, 5 y 10, leamos claramente. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seco como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Dice las Lamentaciones, el profeta Jeremías escribió en las Lamentaciones capítulo 4 versículo 8, 9 y el capítulo 5 versículo 10. Que más dichosos fueron los muertos a espada. Esto sucedió cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Ya sucedió en Israel, y esto está en camino a volverse a suceder cuando el jinete del caballo negro esté ya en su propio apogeo. Estos detalles que Dios ya lo dijo, hermanos, nos hacen comprender por qué el Espíritu Santo le mostró a Juan este jinete del caballo negro, y sin duda representa la hambruna que viene para el mundo y que causará una catástrofe sin precedentes. La piel, dicen los expertos, de no comer se vuelve negra, y los príncipes que eran blancos en Israel no se conocían porque su piel se ennegreció, se pegó como un palo. El pellejo, el cuero se pegó a los huesos de las personas, eran tan robustos y en el hambre quedaron como esqueletos. Esto es terrible, lo que en realidad el mundo va a experimentar en los días cuando el jinete del tercer sello esté en acción, el jinete del caballo negro. Terrible todo esto lo que viene, y lo terrible es de que este jinete dice que trae una balanza en la mano, que indica que los alimentos serán racionados en ese entonces, pesados para venderse a niveles tan altos que las personas con el salario diario solo podrán comprar una pequeña ración para subsistir y tratar de no morirse tan luego. Ezequiel 4:16 lo dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Esto ya pasó, pero volverá a suceder. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Hermanos, y ya hay información que los alimentos ya están siendo racionados.
En Irán se tiene información de que los alimentos han sido racionados y solamente le quieren vender a las personas que tengan el microchip insertado ya. Porque acuérdese que todo este es un plan que conlleva, hay un efecto cascada aquí. No solamente ellos están afectando lo que es la economía, no solamente están afectando lo que es el hambre de las personas, no solamente están afectando los alimentos, sino que están ellos logrando otras cuestiones más que ellos han planeado hacer. A través del hambre van a hacer que la gente acepte sus últimos lineamientos, que todo el mundo se ponga en la bacana y ya usted sabe qué es, que toda la gente reciba el microchip. Hacia eso el mundo se encamina. Viene una carestía de alimentos bastante terrible como no tenemos idea. Los alimentos de la alimentación básica serán encarecidos de una manera terrible. Oiga, y pronto vamos a ver cosas terribles. Viene una carestía de los alimentos básicos tan grave que solo podrá comprarse una pequeña porción de granos y no podrán obtener carnes, vegetales y frutas y otras necesidades básicas para los humanos como ropa y transporte y diversión. Eso se acabará. Y ya lo están diciendo ellos. En el año 2030 dicen ellos que ya nadie comerá carne. Hay un fin de cosas que se van a seguir viendo en estos próximos años. Que Dios nos ayude, estimados hermanos. Lo que viene es fuerte, ya lo estamos viendo. Y ya la palabra de Dios lo dijo muy claramente. Pero hay una parte allí del versículo 6 que dice, no afectes al precio del aceite ni el vino. Viene una inflación de los alimentos. Eso ya lo estamos viendo. Pero déjeme decirle algo, que parece ver que el aceite y el vino como que no será afectado. Esto dicen que tiene que ver con lo que es la comida opulenta para los millonarios. Al principio no será afectada. Palabra que dice aquí que podrán comprar solo una porción, viene de la palabra griega giní, que significa medida que apenas alcanza para comer uno solo. Es decir, las cosas se pondrán muy fuertes. La Biblia establece claramente, y esto ya pasó en Israel, Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 26 al 30, dice que pasaba el rey de Israel por un muro y una mujer le gritó y le dijo, salve rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Qué terrible. Esto ya le sucedió a Israel, como repetía. Y esto ya pasó. Pero una cosa tengo que decirles, estimados hermanos. Yo les estoy diciendo la realidad que la palabra de Dios dice. El canibalismo se aproxima de nuevo a este mundo. Ya hay gente que está comiendo carne humana. Investígalo y te vas a dar cuenta. Hay mucha hambre en el mundo. Y ya lo dice la palabra de Dios. El canibalismo es algo bíblico que la palabra de Dios lo señala. Ezequiel capítulo 5, versículo 10 y 12 dice, por esto los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos, todo lo que quedare de ti. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre. Y Jeremías 19:9 dice, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los buscarán para morir y buscarán sus vidas. Isaías 9:20, cada uno hurtará de la mano derecha y tendrá hambre y comerá de la izquierda y no se saciará. El canibalismo se aproxima, el alimento se agotará, las personas se comerán unos a otros, incluso los padres van a comerse a sus propios hijos. Sigue diciendo Jeremías en Lamentaciones 4:10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y el 4:9 dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y Lamentaciones 5:10 dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre, dice Dios en su palabra. Y Lamentaciones 1:11 dice que todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida a todas sus cosas preciosas para entretener la vida un poco más. Mira, oh Jehová, y ve, estoy abatida, dice el profeta hablando de la nación de Israel. Esto ya le pasó a Israel, pero vea qué terrible. Los
que tenían los millonarios daban las mejores cosas por conseguir un pedazo de pan para subsistir un día más y no morir tan luego. Terrible lo que pasó, y eso viene pronto para este mundo. Cuando la iglesia se haya ido, esta tierra experimentará un hambre que nunca jamás, ni todas juntas en la historia, se podrán semejar a lo que viene. Es terrible, la gente se comerán unos con otros, el canibalismo, tal como ya nos lo están diciendo en las películas, eso va a ser una realidad fuerte lo que viene para este mundo. El mundo se encamina a un colapso alimenticio sin precedentes, los precios se han ido a las nubes, tal como la profecía lo indica. Viene tiempo cuando el dinero perderá su valor, cosa que ya lo estamos viendo en el mundo. Vea lo que dice ya el profeta Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de la ira de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Viene el tiempo cuando una vez más la gente va a dar su casa por un pedazo de pan mugroso. Va a dar su carro, el mejor carro, sus mejores propiedades para conseguir un pedazo de pan. Terrible lo que viene para este mundo. Y Sofonías 1:18 lo dice: ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es lo que viene para este mundo. Todos nos encaminamos a un colapso financiero económico mundial muy pronto, y que esto que estoy diciendo es lo que hará el jinete del caballo negro en su apogeo, después que la iglesia haya sido raptada en los días de la gran tribulación. Viene algo terrible para el mundo, pero todo esto, estimados hermanos y amigos, lo que el mundo vive es una señal evidente de que nos encaminamos al gobierno mundial que el anticristo va a establecer en esta tierra, y que ya lo estamos viendo. Por eso Apocalipsis 13:16 al 18 dice: y así es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente. El número de la bestia pues es número de hombre, y su número es el 666. El mundo se encamina a un colapso alimenticio sin precedentes. Todos los alimentos están por las nubes, y estamos ya teniendo información de que los alimentos están siendo racionados en muchos lugares, y se están valiendo de que los que no tienen la bacana no pueden comprar. Los que no tienen el microchip no van a poder comprar. Todo esto nos indica, estimados hermanos y amigos, que estamos ya a la víspera de lo que será la preparación total del nuevo imperio que el anticristo, que la bestia va a tener cuando este hombre aparezca. Estimados oyentes, tenemos que entender una cosa: lo que el mundo pasa son señales de lo que sucederá en los días de la gran tribulación. Hay hambre como nunca vista. Viene lloro y luto por la comida. Alerta, viene crisis mundial. El alimento se agotará, se está agotando. ¿Serán ya los rasgos de este jinete del caballo negro el que ya vemos en el mundo? La iglesia no pasará por ese tiempo, pero estamos viendo cosas muy fuertes que sin duda las vamos a seguir viendo todavía. Por eso, estimados hermanos y amigos, espero que si este video te ha gustado, compártelo con tus amigos, compártelo y mira lo que viene. ¿Qué podemos hacer ante esta situación nosotros? Lo único que podemos hacer es levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Estemos alerta. Cristo, nuestro amado Salvador, viene pronto, y Él ha prometido sacarnos de todo lo que viene. Esa es una realidad, aunque muchos no lo creen así. Pero es algo muy importante que tenemos que entender. La palabra de Dios nos dice claramente que el mundo pronto caerá en las garras de este jinete del caballo negro, y entonces nadie podrá escapar a lo que viene. Muerte terrible viene para este mundo. Mi deseo es que Dios te bendiga, y hasta la próxima.